Buenos días, damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir y que cada uno de ustedes deseo que se encuentren bien. Y pues, como todas las mañanas, meditamos en la palabra de Dios. Vamos a meditar en este día en el Salmo 35. El Salmo 35 hay un tema que dice canción de David. Eh, al ver el tema, nosotros pues pensamos que es una canción de gratitud, de alabanza, como habla muchos de los, David describe sus cánticos, sus himnos, su adoración a Dios. Pero este salmo nos dice canción de David. Y vamos a ver, dice en el 1, Señor, ataca a quienes me atacan, enfrenta a los que se enfrentan a mí. Toma tu escudo, levántate y ven a ayudarme. Usa tus armas en contra de los que me persiguen. Podemos ver en estos versos que esta canción del salmista no es una canción como la que siempre solemos leer, y más que todo para los que nos gusta el libro de Salmos. Esta canción es diferente, es una canción de guerra. Y aquí empieza David diciendo, ataca a quienes me atacan. Es decir, David estaba pasando por un momento de guerra o de persecución, lo diríamos así. Y él comienza a elevar este cántico a Dios, pero es un cántico de guerra donde él le pide a Dios que se levante en contra de sus enemigos. Y en el verso 3 dice, usa tus armas en contra de los que me persiguen. Necesito oír decir que tú me salvarás. Es decir, él está elevando un cántico de guerra, pidiéndole a Dios que use sus armas y que se levante a su defensa. Muchos de nosotros vivimos tiempos donde podemos estar atravesando una persecución espiritual, una batalla, una lucha. En muchas áreas podemos tener batallas o guerras espirituales. Quizás en la historia de David, él tenía guerras, eran batallas donde en realidad él era perseguido y él tenía que huir, él tenía que clamar a Dios. Pero en este tiempo nosotros también tenemos batallas, muchas veces con nuestra mente, muchas veces con diferentes situaciones que cada persona vive, porque cada persona tiene una lucha diferente. Cada persona atraviesa una batalla diferente. Y en este canto de David, él le pide a Dios que tome sus armas y que se levante y que lo salven. Y vamos a ver el 4. Esto me llama mucho la atención. Dice que los que quieren quitarme la vida sean castigados, que los que planean hacerme daño sean confundidos. David, más que un cántico, está elevando una oración y un clamor en contra de sus enemigos. Y esto es algo que nosotros
pocas veces hacemos, porque a veces no hemos tenido ese entendimiento, esa revelación. Y aquí nos dice que líbrame de los que quieren quitarme la vida. Es decir, nosotros necesitamos entender, y digo necesitamos porque muchas veces estamos viviendo pasivamente y nos olvidamos de que el enemigo lo único que quiere es destruirnos. El enemigo lo único que quiere es eliminarnos, como dice aquí, quitarnos la vida. Una vez yo escuchaba a un pastor y decía que la iglesia es el punto blanco, es el punto principal del adversario. Y es verdad, porque él lo que quiere es destruir la iglesia, eliminar la iglesia, dividir la iglesia. Entonces, aquí podemos ver que David levanta un clamor en contra de sus enemigos y él dice: quieren quitarme la vida. Y vamos a continuar en el 5. Él sigue pidiéndole a Dios y dice: que desaparezcan como las hojas que el viento lleva lejos, que sean perseguidos por el ángel del Señor. ¿Sabían ustedes que los ángeles están a disposición de los hijos de Dios? Los ángeles se activan cuando nosotros oramos. Ellos están a nuestro servicio. Y aquí él ora pidiendo que el ángel del Señor los persiga y los destruya. Vamos a ver el 6. Nos dice: que el camino por el que escapen sea oscuro y resbaladizo, y sean perseguidos por el ángel del Señor, porque me tendieron trampas, cavaron un pozo para que yo caiga. Es decir, el enemigo siempre nos va a querer tender trampas, es decir, que nosotros caigamos en hoyos. Aquí nos habla de hoyos, son lugares espirituales donde nosotros podemos caer. No olvidemos que cuando estaban los dos apóstoles adorando en la cárcel, ellos estaban encerrados en una cárcel, pero cuando ellos adoraron, esa adoración que fluyó de ellos, causó un terremoto y hizo que las cárceles se abran. Muchas veces el enemigo va a tender trampas, va a tender pozos, va a tender hoyos, como lo dice esta traducción, para que nosotros caigamos. Pero aún así, si Dios así lo permitiese, Él pone en nuestras manos las armas para que nosotros, a través de la oración o la adoración, dependiendo cómo el Espíritu nos guía a salir de allí, Dios pone esas armas para que nosotros podamos salir de ese hoyo o de ese pozo donde muchas veces nos podemos encontrar. ¿Qué más nos dice aquí? Dice que sufran un castigo inesperado, que caigan en su propia trampa, que se enreden en sus propias maniobras. Nosotros tenemos el conocimiento de que hay un adversario, de que el adversario siempre se opone, pero meditando en este salmo me doy cuenta de que muchas veces nos falta orar de esta manera, como lo dice este salmo. Nos falta orar en contra de los que nos persiguen, hablo en un término espiritual. Nos falta orar en contra de las maquinaciones del enemigo. Nos falta orar
decretando que todo lo que Él hace para nuestras vidas se revierta. Y aquí David expresa su oración y dice que sufran un castigo inesperado, que caigan en su propia trampa, que se enreden en sus propias maniobras. Es decir, él expresa todo lo que quiere que suceda con sus enemigos. Puede ser un salmo un poco, pues, un poco, lo veríamos desde un punto un poco frío, un poco malvado, pero no. David está orando en contra de sus enemigos, algo que muy pocas veces hacemos. Nosotros siempre oramos por nuestra familia, oramos por nuestra vida, para que Dios cubra nuestra entrada, nuestra salida, que nos guarde en nuestro lugar de trabajo, oramos por la salud de alguien. Es más, intercedemos por las autoridades de la nación, pero muy pocas veces oramos de esta manera como está aquí escrita. Y dice en el 9, dice, así me alegraré por las obras del Señor y me hará feliz su victoria. ¿Por qué debemos alegrarnos? Este domingo el apóstol predicaba y bueno, algo que llegó mucho a mi corazón y que lo he estado meditando es cuántas veces nosotros meditamos en todo lo que Dios ha hecho. No es solo lo bueno, el que nos ha cuidado, nos ha proveído, sino en lo que Dios hace, en su creación, en todo lo que Dios ha hecho. Meditar en todas las obras de Dios y ver lo grande que es Dios, ver toda su creatividad, su sabiduría, su grandeza. Meditar en lo que Dios ha hecho nos ayuda a conocerlo un poco más. Y esa palabra tocaba mi corazón el día domingo. Y aquí dice, así me alegraré por las obras del Señor. Es decir, David en muchos salmos, él siempre expresa su alegría por todo lo que Dios ha hecho. Porque muchas veces nosotros nos alegramos por lo material que podemos adquirir, que no está mal. O nos alegramos porque tenemos dinero en el banco, o nuestra alegría depende de nuestro bienestar emocional. Pero no, aquí en este verso y en muchos versos más, David expresa su felicidad y su gozo al ver lo que Dios hace. Y dice, me alegraré por las obras del Señor y me hará feliz su victoria. Es decir, cuando nosotros oramos a Dios, de antemano declaramos la victoria, porque el Señor nos entrega la victoria cuando oramos, creemos y confiamos en Él. Y dice, y entonces con todas mis fuerzas diré, Señor, no hay Dios como tú. Hay una alabanza que dice, no hay Dios tan grande como tú. Tú salvas a los oprimidos de sus opresores, a los pobres y necesitados de los que los explotan. Ok, aquí en el verso 10 dice, tú salvas a los oprimidos de sus opresores. Muchas veces hay aflicciones que vienen a nuestra vida por situaciones que nos pasan, por circunstancias que vivimos o que hemos vivido, pero en este verso yo puedo ver de que en el ámbito espiritual hay espíritus que nos oprimen. Y dice aquí, tú salvas a los oprimidos de sus opresores. Es decir, en el mundo espiritual hay espíritus que nos causan opresión, que nos causan aflicción. Y dice a los pobres y a los necesitados de los que los explotan. Es decir, nosotros
necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, porque muchas veces lo que también nos causa aflicción son espíritus enviados para oprimirnos, para debilitarnos, para hacernos decaer. Pero pese a cualquier opresión o a cualquier aflicción, siempre podemos clamar a Dios y entender que hay situaciones que pasan, hay aflicciones que vienen a nuestra vida por circunstancias que podemos vivir, como hay aflicciones o opresiones que también son causadas por espíritus. Entonces, en esa parte, le pedimos a Dios que nos dé el discernimiento para poder entender lo que muchas veces nosotros atravesamos. Y ah, yo medito en esto y digo, eh, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él es quien nos fortalece cada día. Él es quien nos ayuda. Y cuando nosotros tenemos una situación, podemos orar y arrodillarnos o donde sea que estemos. Como siempre yo lo he dicho, muchas veces nuestro altar de oración puede ser hasta el baño de nuestro trabajo, si no hay un lugar, qué sé yo, donde estemos. Y allí el Señor nos escucha. Y cuando nosotros oramos y depositamos nuestras cargas en Él, entonces después de haber orado, recibimos paz. Esa es la señal de que hemos orado con fe y que toda carga la hemos soltado ante Él. Entonces, les dejo con este salmo. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.